Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya estamos a jueves 12 de diciembre. Oye, ¿qué hacemos los jueves en este podcast? Pues hablamos de todas esas habilidades que tienen que atesorar los guerrilleros del emprendimiento para asegurarse tener éxito. ¿Y de qué estamos hablando en estos momentos? De negociación. Qué importante es negociar en todo en la vida. Bueno, terminamos la semana pasada con esa negociación de línea roja y vamos a empezar con la negociación basada en escenarios. Así que si te parece bien, vamos ya con esa negociación basada en escenarios. Bueno, ya sabéis que es fundamental que vayamos repasando las diferentes formas de negociación que existen en el mercado, porque eso nos va a ayudar a poder entender pues esas estrategias, esas tácticas que podemos tener a nuestra disposición para conseguir nuestros objetivos en una negociación. Así que, como te decía, vamos a ir con esa negociación basada en escenarios y vamos a planificar esos escenarios y esas respuestas. Y es que, como hemos dicho, la negociación es un proceso dinámico que requiere adaptabilidad, planificación estratégica, importante, parece que son incompatibles, pero al revés, son totalmente compatibles. Por un lado, capacidad para adaptarnos y por otro lado, una buena planificación estratégica. Bueno, pues la negociación basada en escenarios surge como una técnica potente que permite a las partes anticiparse a diferentes desenlaces y preparar respuestas adecuadas para cada una de ellas. Este enfoque no solo fortalece la posición negociadora, sino que también reduce la incertidumbre y aumenta las posibilidades de éxito en acuerdos, complejos, en acuerdos complicados. En este podcast vamos a explorar en profundidad la negociación basada en escenarios, desde la definición, las características, la historia, las variantes, habilidades clave, ejemplos destacados. Bueno, pues ya sabéis todo lo que puede ser interesante de este tipo de negociación. De hecho, vamos a empezar, como siempre, con la definición de negociación basada en escenarios. Y es que podemos decir que la negociación basada en escenarios es una técnica que, pues implica planificación anticipada de diferentes situaciones que podrían surgir durante una negociación, pero también la preparación de respuestas estratégicas para cada una. Bueno, pues este enfoque lo que hace es reconocer la naturaleza incierta, cambiante de esas negociaciones y busca equipar a las partes con un plan de acción claro y adaptable para diversos posibles escenarios. En lugar de centrarnos exclusivamente en el resultado deseado, pues la negociación basada en escenarios lo que hace es considerar múltiples posibilidades como el éxito total, el fracaso parcial, el estancamiento, y vamos a desarrollar estrategias específicas para manejar cada una de estas situaciones. Bueno, pues este enfoque es muy útil en negociaciones complicadas, donde las decisiones de las partes pues están influenciadas por factores externos como cambios en el mercado, eventos políticos, condiciones económicas. Bueno, hay muchas variables que pueden afectar a la marcha de esa negociación. Vamos a empezar, como siempre, hemos hecho la definición y nos vamos a ir con la historia de la negociación basada en escenarios. Bueno, pues hemos de decir que la técnica basada en escenarios modernos en escenarios es una estrategia
relativamente moderna, pero como siempre tiene sus raíces en prácticas antiguas de planificación estratégica, aunque la parte de la formalización y desarrollo como técnica pues aparece en el contexto del siglo XX. Vamos a hacer un pequeño recorrido que vamos a ir detallando cómo esa anticipación de diferentes escenarios pues ha influido en la evolución de esta técnica, desde sus orígenes hasta esa integración en negociaciones contemporáneas. Primero, lo vamos a cifrar en esos orígenes militares, ¿no? Esa estrategia y anticipación. Y es que los primeros vestigios de la negociación basada en escenarios se encuentra en estrategias militares antiguas, donde la planificación, la previsión, pues eran esenciales para el éxito en el campo de batalla. Civilizaciones como la China, Grecia, Roma, pues utilizaron principios similares para prever los movimientos de sus enemigos y ajustar sus técnicas y sus tácticas en consecuencia. Por ejemplo, tenemos a Sun Tzu, el arte de la guerra. Bueno, pues en esta obra clásica Sun Tzu enfatiza esa importancia de conocer al enemigo, de prepararse para múltiples eventualidades. Aunque no hablaba directamente de las negociaciones, las enseñanzas sobre cómo manejar diferentes situaciones y cómo adaptarse a las circunstancias, han sentado las bases para lo que más tarde sería la negociación basada en escenarios. Luego tenemos Roma y la diplomacia estratégica. Y es que el Imperio Romano empleaba enviados diplomáticos para anticipar las respuestas de los líderes extranjeros. En las negociaciones, los romanos consideraban múltiples escenarios posibles y preparaban respuestas tanto para las alianzas como para la guerra. La Edad Moderna, bueno, pues centrada en esa diplomacia y en esos tratados, ¿no? Y aquí llega la profesionalización de la diplomacia en el siglo XVI, siglo XVII, y la planificación anticipada pues comenzó a desempeñar un papel más importante, más estructurado en las negociaciones entre naciones. Este periodo vio la consolidación de la diplomacia como un arte que requería prever cómo las acciones de una nación influirían en la respuesta de la otra parte, de las otras naciones. Aquí, por ejemplo, tenemos el Tratado de Westfalia, 1648. Bueno, pues este acuerdo puso fin a la Guerra de los 30 años y fue un ejemplo temprano de esa negociación en el que las partes consideraron diferentes escenarios sobre las futuras relaciones entre esos estados europeos. Los diplomáticos de la época pues previeron cómo los acuerdos territoriales y religiosos pues podrían afectar a esa estabilidad regional. También tenemos la revolución de la diplomacia del siglo XVIII, las alianzas cambiantes de las potencias europeas en el siglo XVIII, como la llamada revolución diplomática entre Austria y Francia, antes de la Guerra de los 7 años, pues implicaron un análisis estratégico de los escenarios políticos y militares posibles. Los líderes planificaron sus movimientos anticipándose a la respuesta de sus aliados y de sus enemigos. Y llega el siglo XX, formalización a través de la famosa teoría de juegos. El desarrollo de esta teoría de juegos en el siglo XX pues marca el punto de inflexión en la negociación basada en escenarios. Al final, este marco analítico proporcionó herramientas matemáticas y sobre todo conceptuales para anticipar el comportamiento de las partes en situaciones estratégicas. La teoría de juegos de John von Neumann y Oscar Morgenstern en 1944 en su obra Theory of Games and Economic Behavior, von Neumann y Morgenstern establecieron los fundamentos para analizar decisiones estratégicas en situaciones de interacción. Y es que aunque originalmente estaba destinado a la economía, este enfoque se aplicó rápidamente a la política y por supuesto a las negociaciones diplomáticas. Guerra Fría y escenarios de desarme. Bueno, pues durante la Guerra Fría, la anticipación de diferentes escenarios fue crucial en las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En acuerdos como los tratados SALT, Strategic Arms Limitation Talks, ambas partes planificaron estrategias para responder a la aceptación o al rechazo de términos específicos.
También se dio paso a esa planificación estratégica empresarial, por ejemplo el caso de Shell. En la década de 1960-1970 el uso de escenarios se extendió al ámbito empresarial, particularmente en la planificación estratégica de grandes corporaciones. Un ejemplo muy destacado, el caso Shell, que revolucionó la planificación corporativa al utilizar escenarios para anticipar cambios en el mercado energético. La crisis del petróleo de 1973, bueno, pues Shell utilizó escenarios para prever las posibles respuestas de los países exportadores de petróleo y las implicaciones de una interrupción en el suministro. Bueno, pues gracias a esta planificación, la empresa fue capaz de adaptarse rápidamente a la crisis, mantener su posición en el mercado y, bueno, un enfoque que posteriormente fue integrado en sus negociaciones comerciales. Vamos a hablar también de ese impacto en las negociaciones empresariales, y es que, bueno, pues el enfoque inspiró a otras empresas a adoptar la planificación basada en escenarios, no solo para la gestión de riesgos, que también, sino para la preparación de sus estrategias de negociación, la anticipación de respuestas de los competidores y reguladores. Bueno, pues se convirtió en una práctica habitual, en una práctica estándar. También llegarían esas negociaciones internacionales contemporáneas, pero las vamos a ver después de nuestro sponsor, porque ya se nos ha hecho ya momento de sponsor. Y bueno, ¿cuál va a ser nuestro sponsor de hoy? Bueno, pues estamos hablando de esas habilidades que tenemos que conseguir como guerrilleros del emprendimiento. Pero estamos con la negociación, pero esta no es la primera técnica que hemos intentado atesorar como guerrilleros del emprendimiento. Esta la hemos tenido en la temporada anterior, que son todas esas estrategias, técnicas, sistemas para ser capaces de ser buenos líderes. Aprende a ser un líder. Bueno, pues tratamos estos temas en podcasts anteriores y ahora tenemos aquí negro sobre blanco este libro que te va a ayudar con los principales sistemas de liderazgo, algo fundamental. Así que nos vamos a ir con el guía burros, cómo ser un líder, y ahora enseguida regresamos. ¿Quieres convertirte en un líder capaz de inspirar y motivar a tu equipo? Este libro es para ti. Guía Burros, Aprende a ser un líder, de Borja Pascual, es la herramienta esencial para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento que desean desarrollar habilidades de liderazgo efectivas. En un mundo de constantes desafíos, el liderazgo es una habilidad crucial. Este libro te guiará a través de las distintas formas de liderazgo, desde el autocrático hasta el transformacional, pasando por el liderazgo situacional y el carismático. Aprenderás cómo inspirar, motivar y crear un ambiente en el que todos trabajen hacia un objetivo común. ¿Por qué es esencial aprender a ser un buen líder? Porque un liderazgo efectivo puede ser el factor determinante en el éxito o el fracaso de un proyecto. Este libro te enseñará a desarrollar una visión clara, a comunicarte de manera efectiva y a tomar decisiones informadas. Con Guía Burros, Aprende a ser un líder, descubrirás las características que definen a un gran líder, como la empatía, la integridad y la capacidad de delegación. A través de las experiencias y enseñanzas de Borja Pascual, aprenderás a enfrentar desafíos y a convertir tus fracasos en oportunidades de crecimiento. El liderazgo es una de las habilidades más valiosas que debe atesorar un guerrillero del emprendimiento. Este libro no solo te proporcionará las herramientas necesarias para liderar con éxito, sino que también te preparará para navegar por los altibajos del emprendimiento con confianza y determinación. No esperes más para transformar tu potencial de liderazgo. Adquiere Guía Burros, Aprende a ser un líder y comienza tu viaje hacia el éxito hoy mismo. Lo puedes encontrar en las mejores librerías y las principales plataformas online. El éxito está en tus manos. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros, menos de 10 euros, 9,95, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. ¿Por qué en borjapascual.org? Primero porque es nuestro e-commerce, nos ayudas a monetizar toda esta generación de contenido, pero además porque encontrarás muchos otros libros, cursos, talleres relacionados con el emprendimiento. Esto habla del liderazgo, de esas habilidades que tenemos que ir adquiriendo, pero hay muchos otros, desde herramientas para captación de clientes, emprendimiento de guerrilla y el método de DAM, aprender a emprender, entrenar tu mente, muchísimas. Así que entra, porque además te vamos a hacer
unos paquetillos. Y es que si además de este libro, que ya te digo, menos de 10 euros, te llevas cualquier otro, pues no te vamos a cobrar los gastos de envío. ¿Que te llevas 3 libros? El cuarto te lo regalamos. ¿Que te llevas 4 libros? Pues te regalamos un curso valorado en 69 euros. Todo eso en borjapascual.org. Pero lo importante es que este libro lo vas a poder encontrar en las principales librerías, plataformas online, pero también en borjapascual.org. Y mira, aquí te lo voy a dejar sobre el liderazgo, una frase maravillosa de Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos, y lo dijo así: el mejor líder es aquel que sabe elegir a los mejores para hacer las cosas y tiene el suficiente control de sí mismo para no inmiscuirse mientras lo hacen. Bueno, pues frase que está aquí en el libro y que la verdad es que define muy bien, y estoy muy de acuerdo en lo que es un líder. Bueno, vamos a seguir con... Ahora estamos atesorando todas estas técnicas de negociación y estábamos con la historia de esta negociación, y nos habíamos quedado en esas negociaciones internacionales contemporáneas. Bueno, pues en el siglo XXI la negociación basada en escenarios se ha convertido en una herramienta clave para abordar desafíos complejos en política, en comercio, en gestión de crisis. Y es que los avances tecnológicos y el acceso a grandes volúmenes de datos, pues nos ha permitido a los negociadores crear escenarios más detallados, más realistas. Al final ha mejorado lo que es la parte técnica. Por ejemplo, acuerdos climáticos. En negociaciones como el Acuerdo de París 2015, los países planificaron múltiples escenarios relacionados con compromisos de reducción de emisiones y financiación climática. Bueno, pues este enfoque permitió a las partes diseñar estrategias flexibles para abordar las preocupaciones de los diferentes grupos dentro de esa negociación. Por ejemplo, en el Brexit, durante las negociaciones del Brexit, el Reino Unido y la Unión Europea utilizaron escenarios para prever las implicaciones económicas y políticas de varios modelos de relación futura. Aunque no todos los escenarios previstos se materializaron, lógicamente, la técnica ayudó a estructurar las conversaciones y anticipar obstáculos, anticipar problemas en esa negociación. También tenemos la integración de la tecnología y el análisis de escenarios, y es que con la digitalización y el avance de las herramientas analíticas, bueno, pues la negociación basada en escenarios ha alcanzado un nuevo nivel de sofisticación, y es que los modelos de simulación y análisis de datos permiten a los negociadores evaluar, bueno, pues una gama mucho más amplia de posibilidades y diseñar respuestas específicas para cada una de ellas. También tenemos la simulación de escenarios con inteligencia artificial, con la IA. Y es que en la actualidad, bueno, pues ya se utilizan herramientas basadas en inteligencia artificial para generar simulaciones de negociación que, bueno, pues consideran multitud de variables, miles. Bueno, pues esto ha sido muy útil en negociaciones comerciales internacionales donde la complejidad regulatoria, por ejemplo, y las dinámicas del mercado, pues requieren ese análisis mucho más detallado. Así que, como veis, la negociación basada en escenarios ha ido evolucionando desde esas primeras raíces militares de las que hemos hablado, militares, también diplomáticas, hasta convertirse en una herramienta esencial en la política, en los negocios y en los acuerdos internacionales. Toda esta historia al final lo que refleja es la creciente complejidad de las interacciones humanas y, bueno, pues la necesidad de prepararse para lo inesperado. Y a lo largo de los siglos, pues esta técnica ha permitido a las partes anticipar desenlaces, gestionar riesgos, maximizar las oportunidades en esas negociaciones que podían llegar a ser muy complejas. Así que, bueno, en un mundo cada vez más incierto, la negociación basada en escenarios sigue siendo una estrategia vital para lograr esos acuerdos exitosos y también, muy importante, esos acuerdos también sostenibles. Bueno, tendríamos que entrar con las características de la negociación basada en los escenarios, pero estamos ya casi llegando a nuestro tiempo, así que, bueno, lo que vamos a hacer es dejarlo para la semana que viene. La semana que viene, que será, creo que 19 de diciembre ya, yo creo. Pues ya estaremos con todo el pescado vendido aquí en diciembre y todo hecho ya del 2024.
Así que, bueno, seguiremos con esta técnica de negociación basada en escenarios. Pero lo que sí es importante ya no es tanto que la semana que viene seguiremos con esto, sino como que mañana vamos a estar aquí de nuevo con ese aprendimiento, aprender a emprender, que estamos con el plan de empresa, con el plan de negocio, algo importantísimo a la hora de poner negro sobre blanco esa hoja de ruta, tener un documento que podamos ofrecer a diferentes stakeholders dentro de nuestra empresa. Algo que, aunque en los últimos tiempos ha sido un poco denostado, yo creo que es fundamental saber hacer un plan de negocio. Y luego lo podremos hacer más rápido, más lento, más específico, menos específico, pero es importante que lo tengamos hecho y eso nos va a ayudar a ir teniendo cosas previstas que de otra manera pues tendríamos que improvisar sobre la marcha. Así que como ya hemos llegado a nuestro tiempo y nos vamos a ver mañana, pues yo te voy a decir lo que te digo habitualmente y ya sabes que te lo digo porque puedo, porque mañana nos vamos a ver. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.